Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, según la hora en que nos estén mirando. Les agradezco su atención. Vamos a comenzar esta videoclase en donde veremos tres temas muy importantes para entender los conceptos asociados a la electricidad y posteriormente vamos a ver que son una base importante para, por razonamiento analógico, comprender algunos de los efectos del magnetismo y del electromagnetismo. Bien, los temas que vamos a estudiar ahora son campo eléctrico, energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. Si recordamos del curso de Física 1, ya habíamos estudiado el tema de la energía potencial. Y ahí habíamos comentado que le añadíamos el otro adjetivo de energía potencial gravitacional. Ahora vamos a ver cuál es, parte de la utilidad del concepto de energía potencial aplicado a las cargas eléctricas. Entonces vamos a comenzar con el concepto de campo eléctrico. El campo es una entidad que aparece tanto en física como en matemáticas. En matemáticas, por ejemplo, se tienen campos de números, es decir, los números, para pertenecer a ese campo, cumplen con una serie de propiedades. En la física igual, el concepto de campo está asociado con cuerpos u objetos o sistemas que cumplan determinadas características. Por ejemplo, estudiamos en Física 1 el campo gravitacional, de manera somera, de manera muy general. Y decíamos que el campo gravitacional es debido a la existencia de una fuerza de atracción gravitacional entre los cuerpos, entre, por ejemplo, la Tierra y la Luna, pero también entre todos los cuerpos que están sobre la superficie de la Tierra o en la vecindad de la Tierra. Entonces, en el caso del campo gravitacional, decíamos que en realidad hay diferentes zonas donde, dependiendo de la distancia de separación, íbamos a tener la intensidad de ese campo. De alguna forma asociamos la intensidad de ese campo gravitacional a la fuerza de atracción gravitacional, que, si recordamos la ley de gravitación universal de Newton, es igual a la constante de gravitación universal por el producto de las masas m1, m2 entre el cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, de alguna manera, la fuerza nos está diciendo qué tan intenso es un campo gravitacional. Un campo es en realidad un concepto más abstracto, pero lo podemos entender de manera simple como, en el caso del campo gravitacional, el efecto que tiene una masa en la vecindad del espacio. Por ejemplo, el Sol tiene asociado un campo gravitacional porque es capaz de, vamos a decirlo así, hacer girar a todos los planetas, desde Mercurio hasta Neptuno, Plutón, quizá otros asteroides, sistemas de cometas, etc. Entonces decimos que cada masa, en este caso, tiene asociado un campo gravitacional que es consecuencia de la fuerza de atracción gravitacional. En el caso de las cargas eléctricas sucede algo similar, pero no igual. Podemos establecer una analogía de la siguiente manera. Entonces, si ya dijimos que una masa tiene asociado a una distancia r, esa distancia puede ser muy grande, muy pequeña, puede hacerse más grande, más pequeña. La distancia es solamente un punto de referencia. Entonces, si tiene asociado aquí un campo gravitacional, una masa, entonces podemos decir que una carga eléctrica, Q,
también va a tener un efecto sobre el espacio. A una determinada distancia, por ejemplo, si acercamos una carga, dependiendo de si la carga, a diferencia de la gravedad, que solamente es una fuerza de atracción, en el caso de una carga eléctrica, si acercamos a la vecindad de esa carga otra carga, si es del mismo signo, va a surgir una fuerza de repulsión. Si son de signo contrario, de atracción. Es decir, así como aquí en el campo gravitacional, si tenemos otra masa, surge una fuerza de atracción entre ellas, entonces entre estas cargas también surge una fuerza de atracción o de repulsión, que ya vimos que lo da la ley de Coulomb. K, la constante de Coulomb, por Q sobre R cuadrada. Entonces, hasta aquí llevamos la analogía. Una masa tiene asociado entonces algo que llamamos campo gravitacional, porque toda masa, cuando interacciona con otra, entre ellas surge, vamos a decirlo así, aunque no es muy correcto decirlo porque no se genera así de la nada, pero bueno, entre ellas se manifiesta la interacción gravitacional. Cuando tenemos una carga en su vecindad, podemos considerar que hay, así como en el caso de la masa, un campo. Entonces aquí vamos a tener un campo también, y cuando acercamos una carga, vamos a tener entre ellas una fuerza, que puede ser, ya dijimos, de atracción o de repulsión. Entonces, a este campo se le denomina campo eléctrico. Entonces vean que es análogo, no igual, al campo gravitacional de alguna manera. Cuando se manifiesta la fuerza de atracción gravitacional, pues cuando tenemos una masa sola, si la tuviéramos aislada en el universo, no habría forma de detectar esa fuerza de atracción gravitacional. ¿Cuándo se detecta? ¿O cuándo podemos medirla? Cuando hay una masa en su vecindad, ya sea que esté girando alrededor de ella o en su proximidad. Entonces, tenemos una fuerza de atracción gravitacional. Una carga sola en el universo, pues bueno, no sabríamos en principio qué sucedería con ella. Podemos intuir que hay algo similar a un campo como el gravitacional, pero es hasta que colocamos una carga o un cuerpo o sistema con carga eléctrica se acerca, que surge una fuerza de atracción si las cargas son de signo contrario, o de repulsión si son de signo igual. Entonces, a este efecto de la fuerza se le denomina campo eléctrico. Entonces, así como la fuerza en el caso de la gravitación depende de las masas y de la distancia, aquí lo escribimos como función. Entonces, en este caso, podemos intuir que esta entidad que llamamos campo eléctrico y que por convención se representa con la letra E mayúscula, va a ser una función de las cargas y de la distancia. Entonces vean otra vez las analogías, solamente analogías, no quiere decir que sean iguales, pero si sabemos que la fuerza, en este caso sí como función, depende de ¿quién? De las cargas y de la distancia. Esta sí ya es una analogía más directa entre la fuerza de atracción gravitacional y la fuerza de atracción o de repulsión eléctrica dada por la ley de Coulomb. Entonces aquí vinculamos un poco lo de Newton con lo de Coulomb. Es decir, hay cierta analogía entre el fenómeno de atracción gravitacional y el fenómeno de la fuerza eléctrica, solo que aquí también hay, no como en la gravedad, que solamente es una fuerza de atracción, también hay la posibilidad de fuerza de repulsión si las cargas son iguales. Algo que no tenía la masa. La masa no le asociamos ningún signo, pero a la carga sí. Bien, entonces,
podemos intuir que en esta zona, de cualquier distancia, pues vamos a tener un campo eléctrico. Entonces toda esta zona, alrededor de una carga, así como alrededor de una masa, también podemos decir que hay un campo gravitacional. Análogamente podemos decir que alrededor de la carga hay un campo eléctrico. Ese campo eléctrico tiene una serie de propiedades que van a experimentar todos los cuerpos con carga. Veamos la analogía otra vez. La fuerza de atracción gravitacional dijimos que la experimentan todos los cuerpos con masa, nada más, independientemente de su estado físico, etc. Por eso, todos los cuerpos con masa cumplen las propiedades del campo gravitacional. Esa es una de ellas, su universalidad. En cambio, ¿quién va a experimentar el campo eléctrico? Todos los cuerpos con carga eléctrica. Los cuerpos que no tengan carga eléctrica o que sean eléctricamente neutros no están en principio sometidos a la influencia de los campos eléctricos. Entonces, esa es una analogía, pero también una diferencia muy importante. La gravedad la experimentan todos los cuerpos, pero los efectos del campo eléctrico solo aquellos cuerpos que tengan asociada una carga eléctrica, sea positiva o sea negativo. Más adelante, en otros temas, vamos a ver que hay una vinculación entre los campos eléctricos o la electricidad y los campos magnéticos o los imanes. Pero entonces aquí ya sacamos la primera conclusión importante. Alrededor de una carga podemos asociar un campo eléctrico que de manera análoga a la fuerza de atracción gravitacional sabemos que está vinculada con la fuerza. Bien. Entonces, ¿cómo se define en física el campo eléctrico? Se define de la siguiente manera. Entonces, primero vamos a ponerlo en palabras y luego en símbolos. El campo eléctrico lo vamos a definir como el cociente de dos cantidades. La fuerza eléctrica por o sobre unidad de carga o carga eléctrica. En símbolos, campo eléctrico lo vamos a representar con la letra E mayúscula. Fuerza eléctrica con F, F mayúscula. Podremos ponerle aquí el subíndice E, nada más para recordar en un principio que es una fuerza eléctrica, no una fuerza como las que estudiamos en mecánica. Al fin y al cabo fuerza, pero lo que aquí está diciendo es que tiene un origen diferente a una fuerza mecánica o a una fuerza gravitacional entre la carga eléctrica. Esta es la definición de campo eléctrico. ¿En qué unidades se mide? Bueno, el campo eléctrico lo podemos medir en las unidades de fuerza sobre las unidades de la carga eléctrica. La fuerza la podemos medir en newtons, en dinas, generalmente es en newton, la unidad más empleada. Entonces sería newton. Y la carga ya dijimos que la medimos en coulomb. En síntesis, el campo eléctrico lo medimos en una unidad newton sobre coulomb. No tiene una denominación específica, sino simplemente se escribe newton sobre coulomb, o sea, unidades de fuerza entre unidades de carga eléctrica. Entonces, esta es la definición general del campo eléctrico. Ahora bien, habíamos dicho que ese campo está asociado a la fuerza eléctrica, y nosotros en una videoclase anterior vimos la forma de calcular esa fuerza eléctrica con auxilio de la ley de Coulomb. Entonces,
Vamos a escribir ahora el campo eléctrico auxiliados con la ley de Coulomb y vamos a obtener un resultado interesante. Entonces recordamos la ley de Coulomb: fuerza es igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas entre el cuadrado de la distancia. Es decir, si una carga Q minúscula está separado una distancia R de una carga Q mayúscula, experimentan una fuerza de atracción o de repulsión, dependiendo del signo de las cargas, directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa esas cargas. Quiere decir que a mayor distancia la fuerza disminuye al cuadrado, no en forma inversa nada más. Y esta constante de proporcionalidad, recordemos que tiene un valor que se determina experimentalmente, que el mismo Coulomb de alguna forma la dedujo: Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Bueno, ahora recordemos la definición que dimos de campo eléctrico. Es la fuerza, en estos casos son fuerza eléctrica, por unidad de carga. Entonces, vamos a expresar la fuerza eléctrica. En este caso, vamos a sustituir el valor usando la ley de Coulomb. Y entonces nos queda que el campo eléctrico es, en vez de poner fuerza eléctrica, escribo la ley de Coulomb: K por Q entre R cuadrado entre carga. Entonces observemos que una de las cargas se cancela y entonces el campo eléctrico finalmente me queda como la constante de Coulomb por el producto, por la carga, perdón, entre la carga Q, la otra carga, entre el cuadrado de la distancia que lo separa. Entonces, esa expresión es válida para una carga puntual. ¿Qué significa una carga puntual? Así como en mecánica hacíamos abstracción para alguna descripción del movimiento cuando veíamos la cinemática de una partícula, es decir, aunque fuera un carro, un avión el que se mueve, podemos decir que, bueno, a una distancia grande se comporta como un punto en movimiento. Un carro, un avión no es un punto en movimiento, pero a determinada escala podemos considerarlo como tal, como por ejemplo en las pantallas del radar. No es que el avión sea un punto, se ve como un punto desde esa distancia desde donde se está localizando. Así vamos a suponer también con las cargas puntuales. No es que no tengan dimensiones físicas, sino que podemos hacer abstracción de su volumen, su área, lo que ustedes quieran, y representarlas simplemente como un punto. Por lo tanto, con esta definición, observemos lo siguiente. Vamos a considerar que tenemos una carga Q en el espacio. Y entonces trazamos imaginariamente una distancia R. Podemos pues acotarla como si fuera una circunferencia de radio R, o sea, simplemente una zona, vamos a imaginarnos, como un círculo alrededor de la carga. Entonces, ¿qué nos dice esta expresión? Que si tenemos en el espacio una carga puntual, si nos colocamos, si por ejemplo observáramos a una determinada distancia esa carga, y como dijimos en el caso también de la gravedad, mientras la masa estuviera sola en el universo, no sabemos cuál pudiera ser su efecto. Pero cuando acercamos otra masa, sabemos que surge la interacción gravitacional, la fuerza de atracción entre las masas. Cuando observamos desde esta distancia y colocamos lo que se denomina una carga de prueba, entonces entre estas cargas surge
la fuerza eléctrica, o tenemos asociada la fuerza eléctrica de Coulomb. Si retiramos imaginariamente la carga, lo que está indicando entonces es que alrededor de una carga eléctrica hay un campo eléctrico. Es decir, en esta zona imaginaria, si lo vemos en un plano es un círculo, si lo viéramos en el espacio sería una esfera. Bueno, en esta zona entonces existe un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, pues lo podemos medir cuando coloquemos algo que se denomina una carga de prueba, porque entonces tenemos asociada una fuerza, la fuerza eléctrica, dada por la ley de Coulomb. Pero si no tenemos esa carga, lo único que sabemos es que a una distancia r de una carga puntual hay una entidad física llamada campo eléctrico que se calcula multiplicando la constante de Coulomb por el valor de la carga entre el cuadrado de la distancia a la que nosotros nos coloquemos de la carga. Nos podemos colocar más cerca o más lejos, eso no importa. Lo importante es que entre más cerca estemos de la carga, la intensidad del campo eléctrico va a ser mayor. Entre más nos alejemos de la carga, la intensidad del campo eléctrico va a ser menor. Algo similar, porque también es una dependencia inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, a lo que sucede con la fuerza de gravedad. A mayor distancia, la fuerza va disminuyendo, la fuerza de atracción. A menor distancia, esa fuerza es más intensa, es más grande. Entonces, el campo eléctrico nos va a servir como un referente para saber cuál es el efecto de un cuerpo con carga eléctrica o un cuerpo cargado eléctricamente a una distancia determinada. Entonces, estas son las dos definiciones del campo eléctrico. La que hace uso de la ley de Coulomb, la que está en el recuadro, y la general, donde dividimos la fuerza eléctrica entre la carga. O fuerza por unidad de carga nos da el campo eléctrico, que recuerden que dijimos que se mide en Newton sobre Coulomb. Y esta expresión se deriva de esta cuando sustituimos como fuerza eléctrica la fuerza de Coulomb. Bien, lo que habíamos comentado también en una videoclase anterior es que usando la analogía de la mecánica de fluidos, la física para estudiar la electricidad y el concepto de carga supuso que las cargas positivas son llamadas fuentes. Y el concepto fuente, hagan de cuenta como una llave que es o un surtidor de la que sale agua, la que da algo. Y por lo tanto, bajo esa analogía, representamos que las líneas de fuerza de la carga positiva salen de ella, así como de una llave sale agua y podemos tener sus líneas de flujo que nos indican la dirección a donde va el agua. De manera análoga, de una carga positiva, esas líneas salen porque se considera como una fuente. Mientras que la carga, las cargas negativas, se visualizan bajo la analogía de la mecánica de fluidos como sumideros. Como en la mecánica de fluidos un sumidero es una coladera, es decir, algo que, si de la llave sale agua, de la coladera entra agua, o sea, se lleva esa agua, vamos a decirlo así. Y entonces, como el agua entra, la dirección, vamos a suponer que va de arriba hacia abajo el agua,
Entonces sobre la coladera entran esas líneas y por lo tanto, en la analogía de la electricidad con los fluidos, se representa que las cargas negativas son sumideros donde entran las líneas de fuerza o líneas de flujo eléctrico. Entonces las fuentes están asociadas a la carga positiva, representadas con el signo más, y los sumideros están asociados a la carga negativa, representado o simbolizado con el signo menos. Y recuerden que esta analogía pues es importante para visualizar cuál es el efecto, cómo podemos representar la fuerza entre una carga positiva y una carga negativa. Entonces, si tenemos una carga positiva separada a una distancia determinada de una carga negativa, lo que nos diría, usando el esquema de las líneas de flujo de campo eléctrico, es que de las cargas positivas salen líneas y entran a las cargas negativas. Vean que es lo mismo, de aquí sale, como en el esquema, y aquí entra surtidor o agua que sale de una llave y entra a la coladera. De la carga positiva sale la línea de flujo y entra a la carga negativa. Y lo mismo, pues podemos representarlo con muchas más líneas. Entonces de aquí salen y hacia acá entra. Y entonces esto es lo que se observa experimentalmente. Si uno, por ejemplo, pone sobre una superficie de aceite electrodos y los conecta a una terminal de alto voltaje, y aquí está el aceite y suspendidos están, por ejemplo, algunas semillas muy ligeritas de linaza, flor de manzanilla, etc. Cuando se conecta la terminal, entonces lo que sucede es una configuración aproximadamente así. Es decir, se observa este esquema de las líneas de flujo entre dos cargas. Dos cargas en este caso que, como son de signo contrario, van a manifestar una fuerza de atracción. Una carga va hacia la otra, vamos a decirlo así, de manera simple. En cambio, cuando tenemos dos cargas iguales, vamos a representar ahora dos cargas positivas, como en este caso salen las líneas, no tienen a dónde ir en la otra carga. Sencillamente sale una línea, y acá igual, sale una línea, y estas son asintóticas, es decir, se van aproximando a esta recta de referencia, pero nunca la corta. Entonces aquí estaríamos viendo la fuerza de repulsión representada con líneas de campo eléctrico o las líneas de flujo. Y aquí estaríamos viendo la fuerza de atracción. Entonces, estas son las líneas de flujo eléctrico. Esta idea se le ocurrió por primera vez a Faraday, alguien que estudió la electricidad y muchos de los fenómenos, que posteriormente vamos a ver algunos de sus resultados, como el motor. Digamos, él colocó los fundamentos del funcionamiento del motor eléctrico.
No es que estas líneas existan en la realidad, solamente es una forma didáctica de visualizar cuál es el efecto de tener cargas con el mismo signo o signo diferente. Ya en la actualidad, bueno, esto es solamente un esquema, así como por ejemplo el átomo de Bohr es una primera aproximación a la comprensión del átomo, que es mucho más compleja. Las líneas de flujo eléctrico igual son representaciones que nos permiten a nosotros entender de manera sencilla el efecto de las cargas eléctricas cuando se encuentran en el espacio. Bien, ahora, terminado el asunto de los campos eléctricos, vamos a pasar al tema de la energía potencial eléctrica y al potencial eléctrico. Para eso también nos van a servir nuestros conocimientos de Física 1 relativos a la energía potencial. Entonces vamos a recordarlos brevemente y posteriormente a ver el concepto de energía potencial eléctrica. Y otra vez nos estamos refiriendo a la gravedad, la fuerza de gravedad. Recordemos que definimos la energía potencial gravitacional. Aquí es importante esta distinción, porque ahorita vamos a ver la energía potencial eléctrica. La representamos con la letra U y la definimos como el producto del peso, y el peso es la masa por la gravedad, por la altura a la que un cuerpo se encuentra con respecto a la superficie de la Tierra. Entonces dijimos que si un cuerpo de masa m se encuentra a una determinada altura, tiene asociada entonces una energía potencial. En general decimos que la energía potencial gravitacional es una función de la distancia. R es la distancia. En este caso vemos que a mayor altura hay una mayor energía potencial. A menor altura, siempre con respecto a algo, que en este caso por facilidad es la superficie de la Tierra, la energía potencial, si la altura es menor, también disminuye. Bien, entonces vamos a hacer la analogía ahora con la electricidad. Existe una energía potencial llamada eléctrica. ¿Y a qué magnitudes va a involucrar? Bueno, pues si aquí involucra a la masa, como estamos estudiando el fenómeno eléctrico, involucra, por analogía, a la carga. Es decir, la carga eléctrica. Esta masa está en un campo gravitacional. Si no estuviera en un campo gravitacional, no experimentaría el efecto de la fuerza de gravedad. Esta carga, para que experimente ese efecto, debe estar entonces en un campo eléctrico. Entonces vean que el razonamiento analógico es muy importante, no solo en matemáticas, sino también en física, porque nos permite por lo menos intuir algunas propiedades que no son muy claras, en el caso de la electricidad, pero si usamos, vamos a decirlo así, los andamios teóricos de lo que ya conocemos de mecánica, nos podemos dar ya una idea un poco más precisa de qué puede pasar con la carga eléctrica. Entonces, la carga eléctrica está sobre un campo eléctrico. ¿Qué sucede? Recordemos, cuando variamos la altura de un objeto. Está a una altura inicial, vamos a suponer que esté primero aquí, a una altura inicial, y luego movamos ese objeto, lo desplacemos a una altura final. Bueno, pues entonces en este caso tenemos un cambio en la altura que se refleja en un cambio en la energía potencial. Es decir, aquí vamos a tener una energía potencial final dada por masa
gravedad por la altura final. Aquí vamos a tener una altura inicial dada por la masa, por la gravedad, por la altura inicial. Ahora bien, dijimos que a los físicos siempre les gusta comparar los estados iniciales y los estados finales. Por lo tanto, podemos restar el estado final menos el estado inicial, y a esto le llamamos delta U, es decir, cambio en la energía potencial. Pues cambio en la energía potencial, que en este caso pues, es factorizando masa por gravedad por cambio de altura, donde el cambio de altura es simplemente la altura final menos la altura inicial. Ahora recordemos la definición de trabajo. Recuerden que en mecánica definimos el trabajo también como cambios en energías. Puede ser en la energía potencial, puede ser en la energía cinética, puede ser en la energía potencial elástica en el caso de los resortes. Por lo tanto, observemos lo que sucede, que el cambio en la energía potencial, dado en este caso por la masa, por la gravedad, por la diferencia de alturas, es igual a un trabajo. Y el trabajo dijimos que se asocia a un cambio en la configuración del sistema. Es decir, para llevar el cuerpo de una altura inicial a una altura final sobre el campo de gravedad tenemos que invertir energía. Digamos que si tenemos un florero sobre la mesa y lo queremos subir a una repisa, pues solo no sube. Tenemos que invertir nosotros o una máquina o quien sea energía para subir el florero de la mesa a la repisa. Si no invertimos energía, si no realizamos trabajo, no hay cambio en la configuración del sistema. Eso es entonces la esencia, que el cambio en la energía potencial va a generar un trabajo. Regresemos ahora con la carga eléctrica. Entonces vamos a suponer que sobre un campo eléctrico tenemos una carga y que esa carga la queremos mover a otra posición. Tenemos un cambio en distancia y queremos mover esa carga a otro lado. Y todo esto está bajo un campo eléctrico. ¿La carga solita por generación espontánea se mueve? No. En física, para mover un florero, una carga eléctrica, tenemos que emplear energía. Si no, no se puede. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Que también necesitamos un trabajo para que se mueva la carga de una posición inicial a una posición final. ¿Y ese trabajo a qué va a ser igual? Pues vamos a ver que también va a estar relacionado con un cambio en la energía potencial, pero eléctrica, no gravitacional. Entonces, cuando cambiamos la energía potencial, y la energía potencial pues va a depender de dónde esté situada la carga eléctrica con respecto al campo. Ya vimos que el campo depende también de la distancia cuando usamos la ley de Coulomb y disminuye con el cuadrado de la distancia. Es decir, si queremos desplazar una carga de una cierta distancia a otra, tenemos que invertir trabajo. Entonces vamos a ver cómo expresar la energía potencial eléctrica y relacionarla con el trabajo. Esto nos lleva entonces a nuestro siguiente concepto, que es el de potencial eléctrico.
también vamos a ver el que está asociado a él, que es la diferencia de potencial eléctrico. Entonces, aquí entra una nueva definición. Vamos a representar el potencial eléctrico con la letra V. Y entonces se define en física el potencial eléctrico asociado a una carga eléctrica como el cociente de la energía potencial eléctrica por unidad de carga o entre carga eléctrica. Vamos a ponerlo entonces primero en palabras y luego en símbolos. Entonces el potencial eléctrico, vamos a ponerlo acá para que quepa, es igual a la energía potencial, y aquí es muy importante el término eléctrica para no confundirlas con otras energías potenciales como la gravitacional, entre o por unidad de carga. Se puede leer de las dos maneras, entre la carga eléctrica. En símbolos, potencial eléctrico es V, energía potencial eléctrica es U y carga eléctrica es Q. Entonces, V mayúscula es potencial eléctrico, U mayúscula es energía potencial eléctrica y Q es carga eléctrica. Esta entonces es una nueva definición del concepto potencial eléctrico. Vamos a ver en qué unidades se mide. Entonces, el potencial eléctrico se va a medir en unidades de energía y unidades de carga eléctrica. Por lo tanto, el potencial eléctrico, la energía, convencionalmente la medimos en joules, la podemos medir en ergios, en kilowatts hora, etc. En física usamos joule, entonces joule, y la carga eléctrica ya sabemos que es en coulomb. Entonces joule sobre coulomb, representado J sobre C, es la unidad de del potencial eléctrico. Y esta unidad sí tiene un nombre. A esta unidad se le denomina volt. Vamos a representarlo así, con una V estilizada, para no confundirlo, que esta es la unidad de medición y este es el concepto de diferencia de potencial. Entonces, por eso a veces hablamos de voltaje, aunque no es muy correcto el término, pero bueno, es muy popular. Por eso también se deja ese término. Deberíamos hablar más bien de diferencia de potencial eléctrico cuando nos referimos al voltaje. En síntesis, ¿qué es el potencial eléctrico? Es la energía potencial eléctrica por unidad de carga eléctrica. Es decir, una carga eléctrica, debido a su posición sobre un campo eléctrico, va a tener asociada algo que se denomina potencial eléctrico. Entonces, regresando al asunto de la carga y a su representación dentro del campo eléctrico, tenemos una situación similar a la que veíamos con el campo gravitacional o con el florero, que de una mesa la queremos subir a la repisa. Cuando hacemos un cambio de altura, tenemos entonces que invertir energía. Por lo tanto, si una carga eléctrica está sobre una línea de campo eléctrico y la queremos pasar a otra línea de campo eléctrico, ya dijimos que tenemos que invertir energía, que va a ser el cambio en la energía potencial eléctrica. Eso quiere decir entonces que sobre cada zona va a existir un potencial, vamos a llamarle inicial, podemos llamarle 1, y un potencial final, 1 y 2, o inicial y final. De acuerdo con la definición
que acabamos de dar, el potencial eléctrico es la energía potencial por unidad de carga. Por lo tanto, si despejamos la energía potencial, nos queda la carga por el potencial eléctrico. Entonces, carga por potencial eléctrico nos da la energía potencial eléctrica. Por lo tanto, las energías potenciales inicial y final podemos escribirlas con esta ecuación. La energía potencial inicial entonces es la carga, y entonces el potencial eléctrico va a tener asociado un valor en esta línea, un valor inicial y un valor en esta otra. Es decir, aquí vamos a escribir la carga por el potencial eléctrico inicial. Y acá vamos a escribir la energía potencial final como la carga por el potencial eléctrico final. En ambos casos, en el de energía potencial gravitacional, que subíamos un objeto a otro lado, ese cambio de altura está asociado entonces a un cambio en energía potencial y por lo tanto a un trabajo. Estamos considerando ahí que no cambia la masa, es decir, que cuando subimos el objeto no pierde masa, porque entonces sería otra condición del problema. Aquí estamos suponiendo lo mismo, que la carga de un tránsito a otro, de llevarla de un lugar al siguiente, de una línea a la siguiente, tampoco cambia. Es decir, que la carga se conserva en este caso. No altera su valor en esta trayectoria. Bien, entonces ya tenemos la final y la inicial. Y por lo tanto, podemos asociar un cambio en la energía potencial, que ya sabemos que va a resultar en un trabajo, y este cambio es sencillamente la carga por el potencial final menos la carga por el potencial inicial, es decir, la carga eléctrica por el potencial final menos el potencial inicial. A esta cantidad de potencial eléctrico final menos potencial eléctrico inicial la podemos representar también como una delta V, y a esta delta V la denominamos diferencia de potencial eléctrico, que se mide en volts. Por eso a veces sería correcto denominar a lo que llamamos voltaje diferencia de potencial eléctrico. Sin embargo, voltaje es la unidad de medición que se usa incorrectamente, pero como su uso es muy extendido en la técnica, en la física, bueno, se ha optado por la convención de diferencia de potencial eléctrico. Nombre correcto es equivalente para cuestiones prácticas técnicas a voltaje. Y por lo tanto, podemos escribir el trabajo como la carga eléctrica por la diferencia de potencial eléctrico. Bien, ahora vamos a retomar la definición de trabajo que vimos en mecánica y la vamos a comparar con esta cantidad. Entonces dijimos que para una fuerza constante, si no cambia el esquema, hay que usar integración, etcétera, hay que conocer la fuerza como función de la distancia, en fin. En el caso más simple de que la fuerza se mantenga constante, el trabajo es igual, la magnitud, bueno,
a la magnitud de la fuerza por el desplazamiento. Entonces recordamos, esta es fuerza y esta delta X es desplazamiento. En estricto sentido, el trabajo es el producto punto del vector fuerza por el desplazamiento, el vector desplazamiento. Pero aquí estamos suponiendo que la fuerza es constante y que la fuerza es paralela a la dirección del movimiento. Estas dos condiciones son indispensables. Bien, ahora, si estamos en cuestiones eléctricas, esta fuerza es la fuerza eléctrica. Y la primera definición que dimos es que la fuerza eléctrica por unidad de carga es igual al campo eléctrico. Por lo tanto, si despejamos la fuerza eléctrica, esto nos queda igual a la carga por el campo eléctrico. Sustituyamos esta fuerza como la fuerza eléctrica y recalculemos el trabajo, reescribamos el trabajo más bien. Entonces, en vez de F pongo Q carga por E, que es la fuerza eléctrica, y aquí tengo entonces por delta X por el desplazamiento. Observemos que tengo dos definiciones para el trabajo. Entonces, como aquí tengo dos igualdades, una cosa igual a la otra, entonces esto lo que implica es que si ambas son iguales a una tercera, entonces entre ellas son iguales. Es decir, la carga por el campo eléctrico por el desplazamiento es igual a la carga eléctrica por la diferencia de potencial eléctrico. Q por E por delta X es igual a Q por delta V, diferencia de potencial eléctrico. La carga, observen, es común a ambas cantidades. Vamos a reescribirlo acá. Entonces tenemos carga por campo eléctrico por desplazamiento es igual a carga eléctrica por diferencia de potencial. Cancelamos la carga y me queda que el campo eléctrico por el desplazamiento es igual a la diferencia de potencial eléctrico. Si despejo ahora el campo eléctrico, observemos que tengo una nueva definición del campo eléctrico como la diferencia de potencial entre el desplazamiento. Si recordamos la primera definición que dimos de campo eléctrico, es la fuerza eléctrica por unidad de carga. Entonces, dos definiciones de campo eléctrico. Esta fuerza por unidad de carga, esta diferencia de potencial por unidad de distancia o por distancia. ¿En qué unidades podemos medir también el campo eléctrico? En las unidades de la diferencia de potencial eléctrico, que dijimos que es el volt, y la distancia, pues típicamente la podemos medir en metros. Entonces, volt, una vez estilizada para no confundirla, volt por metro es otra forma, así como Newton sobre Coulomb, de medir el campo eléctrico. Es decir, tenemos dos definiciones del campo eléctrico.
Uno como fuerza por unidad de carga y la otra como voltaje o diferencia de potencial eléctrico por unidad de distancia. Bien, entonces con esto concluimos la parte relacionada con campo eléctrico, energía potencial eléctrica y diferencia de potencial eléctrico. Les agradezco su atención y en la siguiente videoclase realizaremos ejercicios numéricos con estas tres expresiones matemáticas. Hasta pronto.